Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 5 minutos. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central a través de la multiplataforma C7 Jalisco. Pues bien, esta semana hemos hablado de la línea 3 del tren ligero y hoy tenemos la presencia de los jóvenes, asociaciones representados por jóvenes, así que quédese con nosotros, esta mesa estará muy interesante, se pondrá bueno, nos dice un invitado, así que es la invitación para que usted permanezca con nosotros y también para que se comunique 3030-5307 y 01800-087-8807. Saludo con mucho gusto a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Begoña, buenas tardes a todos. Gracias también a Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, de la FEG. Gracias tardes por la invitación, Begoña. Con mucho gusto. También saludamos a Miguel Ixtláhuac Baumach, representante de Altavoz. Buenas tardes. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Bienvenido, Miguel. José Santos Urbina Gutiérrez es miembro del colectivo Acción Juvenil e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. José, bienvenido. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Lancaster Jones, presidente del American Business Trust del Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco. Toño, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Begoña. Bienvenidos. Bueno, pues arrancando rápidamente, díganme brevemente en una sola palabra, para saber por dónde va cada uno, por dónde vamos, una palabra para definir línea 3 del tren ligero y muy brevemente, así como en 20 segundos, ¿por qué eligen esa palabra? Abraham Arce, que lo veo muy concentrado, ¿quieres iniciar? Sí, progreso. Progreso, ¿por qué escoges progreso? Brevemente, por favor. Porque con esta ejecución de la línea 3 del tren ligero, primero se da salida a parte de las necesidades de movilidad de los tapatíos, de los zona metropolitana y de los jaliscienses, ¿no? Okay. Y esto le trae progreso al Estado en cuanto a generación de empleo, en cuanto a lo económico, en cuanto a la movilidad. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Alberto Galarza, ¿cómo defines línea 3 del tren ligero? Atención. ¿Por qué? Brevemente, por favor. Porque sí es un proyecto necesario, pero en su aplicación dicen que en los detalles está el diablo. Entonces, tenemos que analizar bien la aplicación de este proyecto. Muy bien, ya tendremos una hora para platicar más de esto por hoy. Muchas gracias, Alberto. Por favor, Miguel, ¿cómo lo defines tú? Yo lo defino como opacidad. Si bien es un hecho que esta obra traerá muchos beneficios de movilidad, por ahí no han quedado claros varios datos de entrada. No sabemos, no tuvimos una comparación para saber si esta opción era mejor a la que iba al sur de la ciudad. No hay mucha manera de acceder a información. No me queda claro por ahí el concepto que están utilizando para socializar. Yo soy un frecuente usuario del tren ligero y ni siquiera he visto nada acerca de la línea 3. Entonces, por ahí creo que hace falta bastante información. Okay. Muchas gracias, Miguel. Por favor, José Santos, ¿cómo defines tú línea 3 del tren ligero? Yo diría polifacético. ¿Por qué? Si bien es un proyecto necesario e importante, tiene todavía muchos aspectos que necesitan aclararse y aunado a la poca información que ha habido, conlleva, no solamente es un proyecto, sino que por detrás conlleva toda una serie de análisis de diferentes aspectos políticos, social, ambiental y más. Okay. Entonces, ese proyecto conlleva más análisis. Muy bien, muchas gracias, José. Toño, ¿cómo defines tú del tren ligero? Como necesaria, porque es necesario mejorar la movilidad, pero es necesaria una derrama económica de más de 17,000 millones de pesos para que la industria de la construcción y otras industrias aledañas empiecen a moverse y se empiece a mover la economía que tan parada hoy está. Ok, muy bien. Bueno, pues ya más o menos ubicamos qué es lo que dice cada quien. Abraham Arce nos dice progreso para definir la línea 3 del tren ligero. Alberto Galarza nos dice atención. Por su parte, Miguel nos dice opacidad. Ahí empezamos con, ¿no? Y también por su parte, José Santos nos dice es polifacético, la línea 3 del tren ligero. Y Antonio Lancaster Jones nos dice necesaria. ¿Cómo define usted este proyecto de la línea 3 del tren ligero? ¿Qué sabe usted de esta línea? Nace en Zapopan, termina en la nueva central camionera y va de regreso, obviamente. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Usted es usuario o usuaria del tren ligero?
¿Necesita usted esta línea que lo lleve al centro si usted vive en Zapopan o si vive hacia el oriente de la ciudad? Bueno, pues comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Vamos a nuestro primer corte y de regreso vamos a saber qué es lo que saben ustedes de datos duros acerca de esta línea 3 del tren ligero. Adelante. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero. ¿Qué sabe usted acerca de esta línea? ¿Sabe cuándo inicia su construcción? ¿Sabe por dónde pasa? ¿Sabe cuántas estaciones serán? ¿Sabe el monto de inversión? Bueno, o no sabe, coméntenos, es importante para nosotros porque también este programa sirve para informarnos. Así que le digo que nuestras líneas de comunicación son 3030-5307 y 01800-087-8807. Nuestra mesa de jóvenes, que está conformada por Abraham Arce, también nos acompaña Alberto Galarza, está con nosotros Miguel Ixtláhuac Baumach y también está José Santos Urbina Gutiérrez, así como Antonio Lancaster Jones. Cada uno tiene un punto de vista, ya nos define en una sola palabra esta línea 3 del tren ligero, pero a ver, ¿cuántos datos duros conocen acerca de la inversión, de las aportaciones del gobierno federal, de cuántos pasajeros movilizará, fuentes de empleo, por dónde pasará? ¿Qué datos saben ustedes, datos duros acerca de la línea 3 del tren ligero? ¿Quién dice yo? Abraham, okay. Por lo que he escuchado y los datos que han dado las autoridades sobre proyectos y económicos, creo que va a haber 7,000 empleos directos. Se pretende generar 7,000 empleos directos, 15,000 indirectos. Se va a dar servicio a 233,000, 234,000 pasajeros. Creo que son 28, van a ser 28 estaciones. Son 23... ¿28 estaciones o 18 estaciones? 18, perdón. 18 estaciones. Elevadas y subterráneas. Creo que subterráneas más son 5, ¿no? Con el centro. Con una longitud de 21 kilómetros y creo que va a atravesar el tren en 33 minutos, ¿no? Todo el tramo que empieza desde Zapopan hasta la central camionera. Es lo que yo tengo conocimiento. La fecha de la ejecución de la obra en esta primera etapa creo que empieza el 15 de julio. Y creo que están en el proceso de licitaciones, ¿no? Creo que va a salir ya el segundo tramo. Ya sale el segundo, y ahorita viene el tercero. bueno, Ahorita van a ser las bases de la tercera. De la tercera. Y a eso hay que, pues nada más estar pendiente, ¿no? Creo que también los convenios con las autoridades municipales, que tienen que pasar por sus plenos. Eso es la etapa que yo conozco, ¿no? Ok, gracias, Abraham. ¿Quién más? El rojo había pedido la palabra. Bueno, yo creo que... Miguel Esposa. Los datos preliminares son los que se ha sabido en esta presentación muy bonita que tienen de la línea 3, pero lo cierto es que no tenemos nadie conocimiento del proyecto ejecutivo de la obra. Se dice que lo van a meter en un cajón 3 años, ¿no? Que eso va en contra de lo que establece el IFAI, ¿no? Que se tendrá que meter por ahí una cuestión de transparencia para poderlo conocer. Y sobre todo, yo... creo que la socialización ha hecho un esfuerzo el gobierno en esta última etapa de tratar de hacer con algunos sectores, pero no se ha dado oportunidad del debate de las mejoras, ¿no? Estamos hablando de que de que los tramos elevados, ¿no? Son prácticamente aéreos, ¿no? No son a ras de piso ni subterráneos. Creo que se tendría que analizar bien la integración urbana en todos los trayectos elevados, ¿no? Que esa es una cosa que tampoco se ha hecho, ¿no? Se tendría que ver también dónde están las estaciones, ¿no? Hay estaciones que están a más de 500, 800 metros de un hospital, entonces si los que usan el servicio son personas de la tercera edad, para llegar al hospital tienen que caminar 800, 500 metros, ¿no? Hay como un montón de temas que creo que tendríamos que analizar, pero se tendría que dar un debate abierto con los datos, que hoy ignoramos toda la sociedad y que sería muy interesante tenerlos para poder hablar acerca del proyecto no tal. Por ahí hay muchos mitos, ¿no? De que, los vagones van a ser nuevos, un nuevo diseño, pero entonces van a tener sus propios
talleres, ¿no? Entonces no estarían utilizando, como no son iguales que los de Uno que y los la de la línea línea uno y 1 y dos. 2, entonces se eleva el costo, porque ya el tener talleres propios para una sola línea te eleva el costo. También el que las estaciones sean elevadas, pues implica también electricidad para tener escaleras eléctricas, elevadores, o sea, entonces todo eso genera mayor gasto en su mantenimiento y que se tendría que analizar propiamente, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay muchos puntos acerca de pros y contras de la línea 3. Yo estoy convencido que es un proyecto necesario, pero si abriera un poquito más el debate del cómo sería la implementación correcta de este proyecto, tomando en cuenta la opinión de personas externas a los mismos consultores, al gobierno del Estado, con expertos en urbanismo, etc., podríamos tener un proyecto que es una inversión importantísima, como le decía Toño, pero que tiene que transparentarse, porque 17 mil millones de pesos, tenerlos en un proyecto, en un cajón 3 años, pues deja por ahí a que se presenten algunas dudas, ¿no? Ok, por estos puntos que comentas, tú defines atención con esta Atención, línea. sí, claro. Ok, Miguel nos dice opacidad. A ver, ¿y qué datos duros o no tan duros en general? Bueno, de entrada aquí me gustaría rescatar 2 cosas de las que comentó Rojo, que me respaldó aquí en el hecho de que hay opacidad, de que falta transparencia en cuanto a cierta información que preocupa a la ciudadanía. Además, pues de la falta de socialización de esa misma información y el hecho de que no quieran aceptar ideas, no abran como ese foro para poder mejorar o poder alterar el proyecto ejecutivo que ya tienen. Bueno, ya comentó que la inversión que se pretende para 40 meses de obra es de 17,692,771,000 pesos, de los cuales el 90% vienen de un presupuesto federal, el 10% de un estatal, que por ahí también me gustaría a mí como ciudadano saber de dónde va a salir esta partida. Lo que ya comentaba de las 18 estaciones, que 5 son subterráneas, 13 son elevadas. Pero lo que no me queda claro aquí es cuántos árboles se van a tener que talar y qué acciones va a tomar el gobierno para poder contrarrestar este impacto ecológico para la ciudad. Se dice que 11,000 árboles. 11,000 árboles, Y fíjate. por cada árbol se va a plantar 30. Es que no hay un proyecto claro de Dice que integración mínimo urbana. 10, ¿no? O 10, La ley ajá. dice que mínimo, por cada árbol que se tala, mínimo tienes que plantar 10, pero ¿dónde Bueno, vas a meter? de que existen Tardan externalidades. en crecer los árboles para poder generar y mitigar el CO2. Claro, de que existen externalidades, las existen, ¿no? De entrada, como ya comenté, el proyecto dura 3 años, 4 meses. Obviamente los gobiernos aledaños a la obra se van a ver afectados y el gobierno no ha dicho absolutamente nada de cómo va a beneficiar o cómo va a apoyar a esos negocios para que no se resulten tan perjudicados con esta obra. ¿Hablas como del centro de la ciudad? Del centro, ¿De pues. los comerciantes del centro de la ciudad o Pues, en general? Son los menos afectados, los del centro, Los- porque va a ir por abajo y no los van a afectar Exacto. tanto. Realmente los que más se van a afectar son todas las franjas de Zapopan y la franja de Porque hay Ávila quien Camacho. dice que ayer precisamente comentaba un arquitecto que los comerciantes del centro se verán afectados porque entonces la gente que pasaba por la banqueta, por el centro, pues ya no se van, porque son estaciones subterráneas. No, incluso se comenta lo mismo de las estaciones elevadas, ¿no? Que también, por ejemplo, ahí sí va a haber mayor afectación en los negocios, que de entrada, retomando el tema de la socialización, sí no han como tomado esta parte de la gente, esa parte que propone, porque he visto las propuestas de este grupo de arquitectos y de colonos. Ellos proponían que a lo mejor si no alcanzara el presupuesto para que fuera subterránea toda la obra, que se fuera haciendo por partes y que incluso pretrenes cubrieran la parte que hacía falta, y darle para adelante el proyecto, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gustaría saber es qué van a hacer con las 93 rutas que tienen alta incidencia en esta obra, en las zonas aledañas a esta obra. ¿A poco ahora sí ya van a fajarse el cinturón las autoridades y van a hacer entrar el cintura al pulpo camionero, como Rojo muy bien lo conoce, lo comenta muy seguido? Y pues bueno, creo que es parte de la falta de socialización, y comentar que el hecho de ir a tocar casas, ir a imponer y plantear cómo es un proyecto, eso no es socializar. Una parte, muy bien. Toño, José, ¿quién quiere? Y en este sentido, José. creo que la pregunta, ¿qué datos duros conocemos? Creo que son los datos, lo acaba de mencionar. Lo que mencionó Abraham. 233,000 personas por día, más de 17,000,600,000 pesos, que el 90% lo da el Estado federal. Y esa es la información que está en los medios.
ves el periódico, ya. Pero esas preguntas exactamente que Miguel señala, cuántos árboles, cómo se va a ver, es la necesidad, como Rojo lo menciona, del debate. Es necesario el debate, pero creo que aquí el tema central no es tanto el debate en una forma subjetiva, sino en una forma concreta. ¿Entre quiénes? ¿Entre los mismos políticos o entre los mismos comités de técnicos o entre quiénes? Si al final de cuentas quienes vamos a utilizar el tren, que somos los que andamos a pie, pues es la población, es la gente, es el pueblo, pues es el trabajador y el estudiante. Claro. Entonces, esos debates, ¿dónde se van a hacer? ¿Con quiénes? O se van a televisar y la gente que está viendo televisión, va a opinar desde su casa. No, pues sí, me gusta. En ese sentido, es necesaria la socialización. ¿Desde hace cuánto tiempo que se planteó el tema, el proyecto? Y apenas lleva, creo que menciona Rodolfo Guadalajara, no recuerdo bien, de 157 colonias se han visitado entre 30 y 50. Esa nota también sale en el periódico. Y ya se empieza a licitar, ya se empieza a hacer el proyecto, ya se pone una fecha a mitad de este mes o a finales para empezar a construirse. Y entonces me parece incongruente, con poca información, con poca socialización, con ausencia de debates, y ya se pone el proyecto en marcha. Y después menciona, pues sí, vamos a estar informando constantemente durante el proyecto, para que cuando termine, la gente ya esté informada. Pero mientras el proyecto ya se realizó, y el interés, Socializar más. ¿en qué momento estuvo? Con anticipación. Muy bien, muchas gracias, José. Tú por eso dices es polifacético. Muy bien. Antonio Lancaster Jones, tú dices necesaria. ¿Y qué puntos conoces, datos duros, además de lo que ya se dijo aquí? Tu punto de vista, por favor, Antonio. Lo principal pues, es la cantidad de gente que va a beneficiar. A final de cuentas vas a contaminar menos por usar menos carros o camiones, todo. Pero el principal punto que yo veo es que el dinero que se va a invertir en esta obra, que son más de 17,600 millones, realmente es un detonante para la economía. Y hay un dato que no han dicho y nadie lo menciona. ¿Qué se van a hacer con las concesiones que se hacen en las entradas, en las líneas? ¿Quién las van a tener esas concesiones? ¿Por cómo se va a usar ese dinero? Los gastos que va a tener, como dice el Rojo, dice, hacerlos elevados conlleva mucho más costo, se va a subsidiar. Se acaba de salir las cifras en el gobierno del DF que mínimo para no subsidiar el tren ligero del DF tendría que costar 10 pesos. ¿Cómo se va a manejar el ticket aquí? Porque vamos a tener, al ser elevado, mucho más costos que en otros lados. Todo eso tema de lo que conlleva la rentabilidad de la línea del tren ligero, nadie lo ha sacado, nadie lo ha dicho, no hay números. Creo que es indispensable que el tren ligero sea una obra que la realicen en su mayoría empresas de Jalisco para que para que se detone una economía. Sabemos que la construcción es la economía que detona, la industria que detona la economía. Y a final de cuentas necesitamos ese detonante, por eso creo que es necesaria. Pero, por el otro lado, necesitamos transparentar todos los números que conllevan en esas licitaciones y las licitaciones posteriores y concesiones. Simplemente quién va a concesionar desde la venta de refrescos, de medicinas. Eso son millones y millones de pesos que no sabemos y que ni siquiera se ha planteado qué se va a hacer con esas áreas. Okay. Que ya hemos puesto en esta mesa datos duros que se tienen en los medios de comunicación, que ya se comentaron aquí, que ya lo sabemos, otros datos que son necesarios saber desde su punto de vista. Pero ¿qué es lo que la gente necesita saber? Como comentaba José, la gente de a pie, los usuarios. A lo mejor el usuario dice, pues lo que se van a gastar los 17,600, pero pues a mí me interesa saber pues, otra cosa, ¿no? ¿Cómo me va a afectar a lo mejor claro, mi paso en lo que se construye? No sé, desde su punto de vista, ¿qué necesitaría saber la gente que va a ser usuaria o que transita por ahí o que vive por ahí? Yo creo que sí son distintos problemas a afrontar. Primero, el usuario, claro que va a ser un beneficio que en 33 minutos puedas estar de un lado de la ciudad al otro. Digo, está clarísimo. Sí, claro. La ciudad hace muchísimo, debería de haber invertido en más líneas del tren ligero, no se hizo. Hubo una parálisis en cuanto a proyectos de movilidad por un tema político a otro, ¿no? Entonces, al final tenemos una inversión importante federal, se me hace rescatable. Creo que es necesario, repito, pero el usuario se ve beneficiado, pero los entornos
donde van a ser los pasos elevados es donde tiene que haber un análisis serio en cuestión de entornos urbanos, ¿no? Si vas a tener, ¿cuáles son las cosas que hoy argumenta el gobierno del por qué va a afectar menos los pasos elevados? Sí es cierto, por debajo te cuesta 7 pesos y arriba te cuesta 3 pesos. Digo, no es muy complicado saberlo. Pero lo que sí es, ¿qué proyecto se está haciendo, ¿no? Para que todas las avenidas donde van a dejar de pasar camiones del transporte público y donde vas a tener, si bien es cierto, más estilizado un paso que no va a ser meramente de concreto, va a ser acero, un poco la tecnología con la que se utilizó en el Matute Remus, ¿no? Para que pudieran ser mucho más espaciados los postes del mismo tren, pero ¿cómo vas a integrar todos esos corredores? ¿Cómo vas a hacer que donde estén las estaciones no se conviertan en un tianguis alrededor que afecte el espacio urbano, ¿no? ¿Cómo vas a ubicar hasta físicamente las estaciones para que no afecten ni vialidad, ni que sean cómodas y que no haya un problema o un foco rojo de delincuencia dentro de las estaciones? Entonces, hay un montón de temas que se podrían estar haciendo foros, que se pueda estar analizando con expertos, que podrían haber abierto la información para que hubiera un debate con urbanistas, con distintos líderes de colonos, etc. Entonces, al final, este es el problema, ¿no? Sí es un proyecto necesario, pero se ha manejado con mucha, con poca comunicación, ¿no? Por parte de las autoridades, y que bueno, que esperemos que hoy todas estas dudas que estamos planteando puedan ser respondidas en tiempo y sobre todo que también se haya la flexibilidad de poder cambiar lo que hoy se considera que puede dañar la ciudad. Y como un último dato, hay también ya rumores de que también los mismos, algunos actores del mismo municipio de Zapopan, donde va a pasar esta obra, están nerviosos porque piensan que puede también afectar gran parte del espacio de su municipio. Entonces, bueno, tendría que haber mucho más flexibilidad de discusión y sobre todo de implementar cambios que puedan ser importantes. Okay. De regreso del corte seguimos hablando de la línea 3 del tren ligero y esperamos su punto de vista. ¿Qué necesita usted saber o qué sabe acerca de la línea 3 del tren ligero? 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 34 minutos. Hablamos de la línea 3 del tren ligero y tenemos su comunicación. Guadalupe Beltrán, de la Colonia Olivos, pregunta ¿en qué calles y dónde habrá cruces de la línea 3 del tren ligero? ¿Una respuesta? Yo estaba en este recorrido virtual. Se manejan desde Tezistán, en Belénes, centro de Zapopan, Plaza Patria, Circunvalación, Confederalismo, La Normal, Catedral, creo que se va hasta Revolución, a la parte tecnológico, al centro de Tlaquepaque y de ahí hasta la central camionera. A grandes rasgos es lo que es por donde pasará esta línea 3, Guadalupe. Gracias por comunicarte. Ana Rosa de Tonalá, llama de Tonalá, Ana Rosa, nos dice, no me parece justo la cantidad de dinero que se le va a invertir y la falta de información. Y dice, 1, ¿cuánto va a costar el pasaje? Alguien comentaba aquí, ¿cuánto va a costar? ¿Tú lo comentabas? Pues dicen que va a costar lo mismo que el tren ligero actual, 7 pesos. El pasaje tiene que analizarse a través de la Comisión de Tarifas y está homologado a la línea 1, a la línea 2, a la línea 3, al macrobús. Los cambios que No, bueno, los cambios que tenga la tarifa en este tiempo. Pero en teoría tendrá que tener el mismo costo de las líneas 1 y 2. No, debe de tenerlo. Debería, dice José Santos. Debe de ser una tarifa integrada, ¿no? Si no ser yo creo que no lo harían diferenciado. Por ser trenes acá súper chidos. No sé si están súper chidos, a menos pero que lo informen tardíamente. No, porque hay otro precio al final. No, pero se supone que son trenes mejores, todo son para reducir costos y tener mucho mayor eficiencia y pues va a costar lo mismo o menos, tiene que costar. Sí, debe costar lo mismo, sí. Por eso es un sistema articulado, ¿no? Sí, claro. Okay. Y pregunta también Ana Rosa, ¿habrá manera de cruzar sin que ocurran accidentes? Como haciendo referencia a lo mejor al macrobús y...
No, bueno, yo creo que como en el diseño de las estaciones, ¿no? Pues, ahí en cada extremo de la banqueta, un ingreso, o sea, ni siquiera tienes que cruzar, ¿no? Entonces, digo, yo creo que ahí Creo que está bien diseñado. no hay problema, ¿no? O sea, yo por ahí no hay un cuestionamiento. Ok. Los especialistas son los que opinan, son los que tienen la experiencia, la aplicación, todo esto. Y los políticos son los que acaban tomando las decisiones. Así es. ¿Debería ser al contrario o no? En este tipo de casos. Yo pienso No, que... adelante. Rojo. Ok, José Santos. Bueno, creo que aquí tenemos que definir entonces los roles. La pregunta, ¿son los especialistas los que opinan y los políticos deciden? Entonces, tenemos que ver qué rol juegan o para qué están cada uno. En este caso, si hablamos de los especialistas técnicos, científicos, en todas las áreas, no solamente técnicos de ingeniería, infraestructura, velocidad y todo esto, sino que hay la cuestión ambiental, la cuestión ecológica, la cuestión de psicología social y ambiental, cuáles son los efectos que puede tener que partan ciertas avenidas, que haya una división, cuando hay efectos psicológicos en las personas, ¿qué tiene que ver todo eso? Y los políticos, en este caso, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, si según eso son elegidos por el pueblo como representantes, pues tienen que enfocarse a administrar, sacar los recursos, observar los planos, e ir administrando al final de cuentas. Y yo creo que aquí la pregunta entonces, ¿quiénes son los que deciden? Creo que el que decide, las y los que deciden deberían ser las personas mismas que van a utilizarlo. A esto aunado a la situación de, bueno, la información, el debate y todo esto, yo pienso que tendríamos que jugar el rol que les correspondería a cada uno. El técnico propone, y es el que va, el ingeniero va, el especialista, el científico, va a dar la información certera. El político entonces va a ayudar a decidir, va a ayudar a administrar, a conseguir los fondos, licitaciones y todo esto, pero la forma en la que se tiene que hacer o las necesidades, los intereses, si el beneficio es para los ciudadanos, para la gente, pues qué mejor, en qué momento se les pregunta. Ok. Alberto tenía también la palabra y Abraham también. No, yo creo que todos los proyectos deben de tener un soporte técnico impecable, y más un proyecto de una inversión hipermillonaria, ¿no? Entonces, tiene que haber un soporte técnico de primer nivel. Para tenerlo tienes que tener debate, tienes que tener un grupo de técnicos de distintas disciplinas integrando un proyecto que trate de que no se le escape nada. Y por otro lado, el político debe de ver cómo se materializa, ¿no? Yo creo que efectivamente los proyectos tienen que socializar es desde antes de licitar, ¿no? Primera parte, no puedes socializar algo, más bien no se llama socializar, se llama te informo que va a pasar, ¿no? Es cierto, te informo que va a pasar y ya, ¿no? Entonces, la socializada debe ser antes de la licitación, pero bueno, también se ocupa voluntad política para hacerlo realidad, ¿no? Y también se ocupa voluntad política para poder integrar a la sociedad en los proyectos, que creo que eso le sigue faltando a los gobiernos, ¿no? Como que piensan que va a ser tortuoso, va a ser largo, no vas a lograr nunca consensos. No, pero tan siquiera tienes debate, tienes retroalimentación y puedes hacer mejores proyectos. Abraham. Es un trabajo, creo yo, que debe ser integral e integrado, ¿no? El político, llámese gobernante, su trabajo es conocer las necesidades de los gobernados, ¿no? Diagnosticar con apoyo de los científicos, de los especialistas e inclusive de la sociedad, que a veces tiene también el pulso de primera mano de los problemas, para proyectar en base a los especialistas y como dice Alberto, ¿no? Aterrizar en conjunto, por medio de la participación ciudadana, cómo se ejecutan esos proyectos, ¿no? Creo que ni los especialistas deberían de decidir, ni tampoco los políticos debieran de decidir sin este sustento, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que los políticos son los que deben decidir por algo, como ya se ha comentado aquí, para no redundar mucho, fueron votados, fueron elegidos. Sin embargo, creo que ellos sí deben de rodearse de las personas que a lo mejor pueden ser técnicos, pueden ser especialistas, incluso funcionarios capaces para cada área, en este caso, pues lo que tenga que ver con los temas de movilidad. Pero recayendo en lo mismo, sí, yo creo que debe de ser un trabajo colegiado entre políticos, técnicos y sociedad en general, porque al fin y al cabo puede que el siguiente cambio de gobierno, la siguiente elección, entre un partido distinto y la obra va a seguir ahí de los que la pagaron, ¿no? Que somos la sociedad. Entonces creo que sí
se debe de socializar mucho más y como dicen desde antes de siquiera pues licitarlo, ¿no? Porque no es lo mismo no es socializar el hecho de llegar a imponer y convencerte de un proyecto que ya está establecido y no va a tener cambios. ¿Algo más, Toño? Pues, en realidad, bueno, yo creo que se analizó, o sea, al final de cuentas se decidió hacer una parte por arriba, otra parte media y otra parte subterránea, porque en el análisis fue la factibilidad técnica y económica, se decidió que lo más factible para el gobierno era esta, pero es claramente que no nos informaron, ni siquiera nos están informando y durante 3 años no vamos a saber exactamente el por qué se decidió y el que va a ser este proyecto en general. Creo que esa parte de socializarlo y de decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el que le conviene más al que lo va a usar? Es indispensable, pero sí creo que se hizo ese análisis técnico de factibilidad y de económico, porque había, según lo que comentaron, dicen 3 o 4 diferentes propuestas, unas más costosas, unas menos viables técnicamente, y por eso lo decidieron los políticos a final de cuentas, haciendo su rol, pero dejaron por un lado a los usuarios y a la sociedad, que son a final de cuentas los que tendrían mucha influencia en esa decisión, porque son los beneficiados y afectados. Ok, acerca de la línea 3 del tren ligero, todo el mundo tiene una opinión muy particular, sobre todo los actores políticos tienen su propio punto de vista y también aquí lo han manifestado en esta mesa, el lunes lo han manifestado. Hablando de esto, ¿se vale montarse en este tipo de temas de interés, polémicos, sociales, para construir una imagen y a lo mejor buscar puestos de elección popular? De regreso del corte. Platicaremos de esto. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero y nos vamos al último corte. Regresamos a Estación Central. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 46 minutos, regresamos a Estación Central hablando de la línea 3 del tren ligero. Yo dejé una pregunta volando antes de irnos al corte, donde yo decía, ¿se vale montarse en este tipo de proyectos o de temas de interés público, obviamente, para construirse una imagen y después buscar un puesto de elección popular? Esa pregunta yo se las dejé a nuestros invitados, así que mientras nos responden, tengo también su comunicación. Román Mora de Zapopan, él nos dice, nos interesa saber cómo piensan manejar el cruce de las avenidas Boulevard del Vigía y Juan Pablo II. Y también dice, ¿cómo nos va a afectar al comercio de Avenida Laureles, ya que vivimos 100% del comercio? Preguntas de la gente, del ciudadano, del comerciante. ¿Cómo afectará? Son preguntas que ellos hacen. Y bueno, pues cómo se van a manejar ciertos cruces, ¿no? Sobre todo las personas que transitan por una área en específico y que es su ruta del trabajo a la casa, etcétera, y que ya saben, el ciudadano sabe, aquí siempre hay un problema. Aquí la vuelta a la izquierda es peligrosísima. Aquí la curva es muy pronunciada, ¿no? Por ejemplo, como decía el Rojo. Todo ese tipo de cosas que la gente se pregunta en su vida cotidiana en relación a cómo será con el tren ligero. El ingeniero Guadalupe Victoria Garduño, de Bosques de la Victoria, nos dice, 1, el Estado es el responsable de realizar los proyectos que la población requiere. 2, la licitación de un proyecto debe ser del conocimiento de todos los visitadores. 3, todas las necesidades y el impacto del medio ambiente deben considerarse en el proyecto ejecutivo. 4, el Estado es el responsable de controlar el costo y la realización del proyecto ejecutivo. 5, si no se lleva esa secuencia, va a suceder lo mismo que en el Distrito Federal con la línea 12 del metro. Y agradezco el espacio para mis comentarios. Al contrario, ingeniero, muchas gracias a usted por comunicarse. Pues sí, ¿no? Todos estos puntos, y que tú comentabas, la cuestión del medio ambiente, de los árboles, si a lo mejor un estudio donde se diga se podrá mitigar esos árboles, la desaparición, o bueno, retirar esos árboles, mitigará o va a equivaler cuántos coches van a dejar de circular con el tren ligero. A lo mejor esos datos será interesante conocerlos, como se dieron a conocer cuando se construyó el macrobús, ¿no? Que sí se dieron a conocer esos datos, era equivalente, ¿no? Hay un pequeño comentario. Está anunciado para la próxima semana que la presentación de un estudio de mitigación ambiental. Habrá que estar atentos a ver en qué términos viene ese estudio, ¿no? Claro. Okay. Sí, bueno, por favor, Miguel. Ojalá y también nos den un estudio de mitigación a los afectados, ¿no? De los negocios, a las familias que se van a ver afectadas, porque pues, yo como ciudadano
si sé que hay obra por esta avenida por la que solía pasar, tal vez opto por Le darle la vas a dar. vuelta y el flujo de clientes, el flujo de gente en los negocios, pues se va a ver disminuido, lo cual va a repercutir obviamente también en las ventas, ¿no? Claro. Por ahí, ver de qué manera el gobierno va a apoyar estos negocios, creo que sería clave. Y bueno, si podemos adentrarnos ya a la pregunta que Por favor, a ver, Miguel. que habías planteado, bueno, yo creo ¿Se que, vale o no se que- vale? que sí se vale, claro Sí que se se vale. vale. Incluso yo como su ciudadano me siento muy orgulloso de que haya gente que me represente, ¿no? Y levante la mano por mí. Pero creo que estos representantes o esta gente que a lo mejor se sube a los temas sí debe de tener bien claro de que si se va a subir hay que arrancarlos de fondo, ¿no? Tener como ese compromiso. Por decir, a mí no me interesa que, no sé, el tema del transporte, cómo se van a articular las rutas. ¿Por qué no pasar por abajo el tren, que no sea subterráneo? O sea, que nos digan el porqué, que nos expliquen, que nos den unas comparativas, además del presupuesto, ¿no? Porque ya comentaba Rojo que es un hecho que cuesta 3 pesos abajo, perdón, 3 pesos arriba y 7 pesos abajo, pero dentro del tema, dentro de la articulación, creo que es lo que es importante. A mí no me importa, bueno, sí es parte del problema, que a lo mejor que los choferes den un buen trato, que estén limpios, ¿no? Que estén presentables, que las unidades estén limpias, pero el problema de fondo en ese tema, y que también va a repercutir en la línea 3, es la articulación, no la tarifa, ¿no? Si por ejemplo ya con la línea 3, yo antes tomaba 4 camiones y pagaba 24 pesos, a lo mejor ya con esta articulación tengo que tomar 2, ¿no? Porque se hicieron algunos estudios origen-destino que favorecen a mí que soy estudiante y a la productividad de los trabajadores, y a lo mejor A tengo pagar que la tomar mitad. 2, y si me cuestan 8 pesos, pues la verdad es que no me va a importar que cuesten 8 pesos porque ya no estoy pagando los 24 Y vas a llegar más rápido. y voy a llegar más seguramente. rápido, ¿no? Entonces creo que ese es el problema de fondo, y los actores deben entrar de fondo a cada tema al que se suban. Y dentro de este tema, pues claro que se vale, ¿no? Porque como ya lo hemos comentado, no se socializó, no hubo una información clara de todo lo que ya hemos platicado en esta mesa. Entonces, por supuesto que se vale, y ya si se ganan adeptos, pues mínimo los Felicidades. ciudadanos, hay que venderse los caros, ¿no? Que hagan una buena chamba los que nos representan. Ok. Ahora, Marcia. Pues yo creo que habría que diferenciar la respuesta o la pregunta, ¿no? Digo, se vale debatir, se vale opinar, se vale pedir que se transparente, se vale entrarle al tema con el objeto de un resultado que sea beneficioso para los jaliscienses, para los tapatíos. Lo que no se vale, y la pregunta expresa, es generar una imagen y buscar un cargo de elección popular. Yo ahí siento que no se vale. Si con tus actos ganas adeptos, pero a final de cuentas consigues el objetivo primordial, que es una lucha, una causa, que es la movilidad, que es una ejecución de una obra transparente y que traiga beneficios, conociendo las afectaciones y los impactos, pues bueno, ya será distinto, ¿no? Ok. ¿Alguna otra Creo que opinión? en esta José tónica Santos. exactamente la pregunta va en ese sentido. ¿Se vale montarse para formar una imagen? Creo que la diferencia está en que esta pregunta, yo opino, no se vale montarse para crear una imagen. Lo que sí se vale sería entonces que quien fue elegido en ese sentido, en un cargo de elección popular, en vez de montarse, que tome la responsabilidad en este caso. Sin embargo, como lo mencioné hace rato, el que tomó este cargo político se forma esta imagen, toma esta responsabilidad y empieza a gestionar y a desarrollar ese proyecto. Al final de cuentas, y hablando de responsabilidad, también aquí las personas, nosotros, el ciudadano, o sea, también qué responsabilidades tenemos para seguir observando que en realidad se vayan cumpliendo esas promesas de Claro, campaña. nuestra parte. Y porque hay un problema que yo observo, que sale un proyecto, la línea 3, vamos a arreglar el drenaje, lo que sea. Y entonces no se completa en un sexenio, en un trienio, o se termina, y para la siguiente campaña, pues hay un partidario diferente, un candidato diferente de otro partido, y entonces agarra esa misma promesa de campaña, y al final ahí se la llevan, y entonces no se va completando nunca nada. Y entonces no hay una cohesión o un cumplimiento de esas promesas o de esas responsabilidades que se están cargando. Claro. Y ahí sí es cuando se montan esas imágenes. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. No se vale montarse para crear una imagen. Al final de cuentas, la obra es de los ciudadanos. Muy probablemente esta obra, es más, es un hecho que no se va a terminar en la administración de los 3 o 4 municipios por donde va a pasar. Al final de cuentas, no se pueden montar una. No sabemos de qué color va a entrar, y si ellos se montan o si las personas se montan para crear una imagen en base a una obra que es de los ciudadanos, que es pagada con nuestros impuestos,
creo que es el mayor error. Eso nos pasó con la línea 3 del Macrobús. A final de cuentas, se tomó, Jorge Salinas en su momento lo tomó como una imagen, no se hizo, realmente por más tema político que de necesidad, ya lo estaba al actual secretario de Promoción Económica, Pepe Palacios, era el primer impulsor de la línea 3 del Macrobús, de la línea 3 del Macrobús, era el principal impulsor. Línea 3, línea 1. La 1, claro. Completarla, no sé. La del Macrobús, Pepe Palacios era el principal impulsor. Luego, en el gobierno de Aristóteles, ya como gobernador, se propuso terminar y hacer otra vez esa misma y completarla, y no se hizo, literalmente fue un tema político porque se montaron los del PAN, que era un proyecto de ellos. Al final de cuentas no se vale politizar las obras son de los ciudadanos y tienen que quedar como tal. Si los resultados, si se hizo en tu gestión, los ciudadanos vamos a saber que la hiciste en tu gestión y te lo vamos a reconocer en las urnas después, pero no tienes que montarte y decir, tomarlo como tu bandera política para buscar un puesto. Yo creo que este debate es un tema de cultura política, ¿no? Efectivamente, como decía Santos, hoy hay proyectos que duran 3 años, pueden sobrevivir a lo mejor otros 3 si ganaste la elección o no. Si no ganaste, pues lo más probable es que te los van a echar abajo. Y esta es una falta de planeación de ciudad y de todos los actores de una ciudad, ¿no? O sea, los proyectos estratégicos no duran ni 3 ni 6 años, duran los importantísimos, los mejores que han ocurrido en ciudades ahorita de gran nivel de bienestar en el mundo, han sido proyectos de 5, 10, 15, 30 años, ¿no? O sea, desarrollando un plan integral, urbano, etc. Entonces, como en este país los proyectos duran, cuando duran nuestros gobernantes, pues prácticamente no tenemos una continuidad inteligente y estratégica, sea un partido u otro, ¿no? Y esas son las cosas que se tienen que ver. Lógicamente, los gobernantes exitosos van a ser los gobernantes que puedan resolver los problemas de las ciudades. El tema de movilidad es un problema vital en cualquier ciudad del mundo. Y bueno, hoy necesitamos que los políticos sean más astutos, tanto los de gobierno como de la oposición, para poder sumar a los temas, ¿no? Y no restarle tanto oposición como gobierno la eficiencia que pueden tener hoy los proyectos que se plantean. Una oposición responsable alimenta los proyectos y un gobierno responsable hace que su capacidad y talento político pueda llevar a cabo los proyectos que se plantean. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa de cultura política. Ok, pues nos quedan 3 minutos para terminar el programa, así que yo le pediré a cada uno de ustedes muy brevemente, así como en 20 segundos, una conclusión. Abraham Arce, al inicio del programa nos decías progreso para definir la línea 3 del tren ligero. Brevemente, por favor. Abraham. Progreso, beneficios en materia de movilidad, darle seguimiento a que sea una obra transparente, que se concluya. Yo aplaudo la conducción de la Administración Federal porque por lo menos así sabemos que en tiempo se terminaría de acuerdo al cronograma y nada más estar atentos, ¿no? Que se lleve a cabo en beneficio de todos. Okay, muchas gracias. Gracias. Rojo, Alberto Galarza, tú nos decías atención a la línea 3 del tren ligero. Atención, es un proyecto hiper necesario. Es un acierto haber conseguido más de 17,000 millones de pesos para invertirlos en Jalisco en esta obra, ¿no? Pero si no lo hacen con responsabilidad, con transparencia, con un nivel de interlocución importante con los afectados y beneficiados, este proyecto puede tener un alto costo político, ¿no? Yo creo que si realmente lo manejan con la mayor transparencia, puede ser un proyecto que detone muchísimos beneficios para la ciudad. Muchas gracias, Rojo. Por favor, Miguel Ixtláhuac Baumach, tú nos decías opacidad. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, pues como ya se comentaron aquí, el proyecto va a tener externalidades, va a tener afectaciones a la sociedad, al medio ambiente. Simple y sencillamente queda transparencia, que el gobierno, pues ahora sí que pedirle de algún modo, que trate de exponer cuáles son las cosas o las contrapartes que van a implementar ante estas afectaciones y retomando un poquito el tema de lo de si se vale montarse en este tema para ganar adeptos, pues como lo decía, ¿no? Si ya nos han dejado de lado como sociedad, pues si alguien levanta la mano y nos convence a todos, pues ¿por qué no darle nuestro afecto, ¿no? Creo que si se lo gana, adelante. Gracias, Miguel. Por favor, José Santos, brevemente, tú nos decías polifacético. Polifacético. ¿Qué responsabilidad juegan los diferentes actores? Técnicos, políticos y ciudadanía. ¿Quién tiene que ser responsable? Exigir. Y entrando en ese tema también de movilidad,
¿Qué pasará entonces con la cuestión del tren ligero y ahora con los camiones y las exigencias y las concesiones camioneras? Ok, muchas gracias, José Santos. Antonio Lancaster Jones, tú nos dices necesaria. Una conclusión, 20 segundos, por favor. Yo creo que es algo que se necesitaba, que todo el mundo lo pedíamos, nomás hay que cuidar esos pequeños cómo hacerlo y las afectaciones y beneficios, sobre todo transparentar, como todos lo han dicho, pero creo que es muy claro de que se necesita para la ciudad una nueva línea. Muchas gracias, Toño. Gracias a todos por haber venido a Estación Central. A usted lo esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde, aquí a través de la señal de C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.